paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of sad kicks in my bed, but I've come through. No need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. En compañía del presidente de la Liga Lambareña de Fútbol, el señor Ramón Alderete, ya se dio puntapié inicial de este campeonato de la Liga. Gracias a Dios se dio el puntapié inicial y yo creo que es una maravilla y nunca he visto en Lambaré todas estas cosas que está pasando. En compañía del presidente del club Itaibate, de la Liga Lambareña de Fútbol, y ya comienza la temporada 2005, justamente arrancó la inauguración, presidente. Así mismo, Mili arrancó la inauguración con todas las autoridades presentes, dirigentes deportivos que estuvieron presentes y esos realmente importantes y esas palabras de las autoridades, en donde nosotros nos da esperanza para dar un buen espectáculo en este campeonato. ¿Cómo está el club Itaibate? Y el club Itaibate este año más que nunca ha preparado, Mili, para hacer frente al campeonato, ¿verdad? Tenemos buenos valores y con un cuerpo técnico que está al frente, un buen profesional, Benigno Parra, nuestro técnico, y confiamos con los muchachos que vamos a llegar al objetivo este año. Puede ser que Itaibate dé un gran salto en este aniversario, 90 años de nuestro club querido. Así mismo es este año, como bien mencioné, a través de esta comisión directiva bien fuerte, más que nunca fortalecido, y yo creo que con el apoyo a través de ellos, ¿verdad? Y con los muchachos vamos a dar este triunfo y este título por los 90 años de nuestro club. Carlos Jacete, en un ramita de Cristino Galeano Aguilera, dejando que está presidente del club Itaibate, a un campeonato de liga, Aunque pudimos iniciar la Liga Costilla la 18 de marzo, la inauguración de Averconcha de Vencedor de allá. Y por ahí te digo que inauguración allá, Barete, ponamos a dirigentes, ores clubes, apoyo recibidos y nada de liga de allá. Y lo importante que han iniciado los encarajes en otro campeonato con mucha fuerza. Deja 90 años en el club, 90 años porque ese otro título por campeonato por 90 años de vida institucional de toda la entidad. Cada año que ustedes operan la gente fuera, ya que nunca la integración en la campeona de la liga, pues hay que asumir eco pueden disparar 90 años un poquito en la campeona. Aupango la hora de Sojina, prácticamente los marcatos de épocas, dirigentes, socios, a gente ha llegado al club allá en Juan Pata regalo con 90 años de la institución Guarecuán. Oye, muchísimas gracias por la vez. Paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of sad kicks in my bed, but I've come through. No need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end.
taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. The champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. Oh, we are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. I paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of sad kicks in my bed, but I've come through. And I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. The champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. Oh, we are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. Deportiva, vean que ya está kuri Jamie Rodaste, Noruega Quema Itaibate, partido de semifinal revancha. Ajá, kuri con la cámara del SNT Cerro Corá, de Darío Interior a Ciudad, es fanático ahí del club Itaibate. Se tu querido, siempre lo apoya, lo acompaña en la coge Itaibate Cáncer, justamente lo recibí Puerto Pávlave, un digno rival.
partido de ida, pues, entonces, Curi, Jicuay, ocho ya, 0-0. Total a público, Malmadeta, Pichacuera, y Yatupau, Pepe, Jacuete, y Domingo, pues, que puede subir a mi canal, pues, el Curi, Ambué, semifinal, entre Independiente a Unión Progreso, de Cristino Galeano Aguilera, a este está presidente del club Itaibaté. Victoriano Fernández, Avalina Fernández, a la familia, ¿no? De Bernardo Rodas, Viteño, que ya está Nene Cámbrate, el tema Liborio Torres, Tito Mopujá, Blanca, Nalidina Aguilera, año primero de partido. A los colegas Marcelo Sánchez, relator de la 89.9, Aramín, Acción Deportiva, justamente Edgardo Romero Nieves, Reina Francisco, Himno, año primero más Mengueita Ibate, a través de Benicio Viveros, gol de Itaibate, de la Liga Lambareña de Fútbol, partido de semifinal. Guape, Omboyellao empata Gaspar Cardoso, Puerto Pablo Penguana, una partida. Ambué semifinal, Independiente a Unión Progreso 3-3. Partido de ida por Guanacri 1-0 Unión. Oaxaca, partido para final pe Unión Progreso. Esta para la gente fuera un buen yemo con Benicio Viveros, allí, dedicase la voz. Y a Pope, entonces, Itaibaté cancha, nos ve de Justiniano Blanco, Justo Saldívar, a través de técnico de Niño Parra. Para el partido, Itaibaté finalista, ya está con 90 años de no, sin la campeón. Y falta ahora el título. Y a Pepe, los jugadores, es festejar. Allá, Ambué, Arapuco Indio, en la otra semana, primer partido final entre Itaibaté a Unión Progreso, a Pei, la revancha acá. Cristino se tituló Serie de Notas, ánimo que está este goleador Benicio Viveros Nieves. Así va el partido, Benicio, Itaibaté finalista. Así está, los muchachos, o ya pesé la cancha de la vieja, o no ganar de la, igual, segura. Fuimos con igual, Benicio, aprende, luego lo pide Itaibaté finalista. Y sí, gracias a los muchachos, compañeros, lo da la final, el domingo vengan a ganar el primer partido, no se va a campeón. Ánimo que está Cristian Amarillo, Nieves. Bueno, y que tu la partido estaba allí Carlos, ¿no? Uno incluso no sigue y mediante idea. ¿Para lo mismo? Sí, estaba en cada semana practicaban. ¿Sabes cómo vamos a definir para Itaibaté un ejemplo final de nada? A definir probablemente Unión Progreso. Ahora hay que ir con mucho espíritu. Hay amigos, gente humilde que hemos trabajado a sol y a sombra, y creo que con justo merecimiento nos majemos finales de Inagón. TV, después por invitar a 90 años, o cumplir a Montecurila, o el club Han Unity, no será campeón, y que mira el cuarto arico año que tiene cumplido Peisa. Álvaro, a Matías Languete, Mirta Aguilera, fanática del Itaibaté, de Capioli, con el día en el festejo, la barra brava de Itaibaté, de Norcito Cambra, poniendo él los fuera al patrono San Josepe. En 2 partidos, Itaibaté y Catune, campeón de la Liga Lambareña de Fútbol. Allí que Juningo, un Bacapitoto, Jaracue, era una Adilio Villalbañi, ahí Miguel Toledo, expresidente Simón Cambra, año que estás en día de cuera. Ahora tocándole, ahora me la campeonato, ¿verdad? Partido de tu Catupurilo, mitad, año de jugar fuera, OET, había una sorpresa. Sí, yo tengo una partida. Miguel, ganata Unión Progreso. Ganata Unión, ganata en el lejano. Está con la pueblo sufriendo ahí todo de Pucari. Está cuidado, está la mitad de que esa ayuda para el pueblo. Está partido vuelta de otros cañones de eso. Y más se me va a que justo salir al Miami. Sí. Omar,
Omar Imiani, siempre hay mitad de... Hay mitad de ahí. Para el objetivo, voy a hacer también lo procura, pero no, va unido allá, para hablar de objetivo. Estamos con esa política, tío, no, pues, Champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. Muy buenas tardes para todos, ya estamos aquí en la cancha del Fernando de la Mora, en el barrio Palomar, donde vamos a presenciar este compromiso, la finalísima de la Liga Lambareña de Deportes, entre el equipo del Itaibaté y el Unión Progreso. Hoy vamos a conocer al nuevo campeón de la temporada 2005. Y ya empiezo saludando a mis compañeros. Pablo Xuga, buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Marcelo, estamos ya prestos y listos para el encuentro espectacular, la finalísima de esta Liga Lambareña de Deportes. Vamos a observar la cantidad de aficionados que se hizo cita aquí a este recinto peloteril, en la cancha de Fernando de la Mora, en las instalaciones. Buenísima cantidad de personas, también interesante, y se sigue llegando esto que está por comenzar. Ahí podemos observar al presidente de la Liga Lambareña de Deporte, el señor Ramón Alderete. Ahí podemos observar también la copa, las medallas para el equipo campeón, para el vicecampeón también. Hoy conocemos al gran campeón entonces de la temporada 2005 de la Liga Lambareña de Deporte. Esto que está por comenzar, todo previo, todo listo para la fiesta del fútbol por el SNT Cerro Corá. Señoras y señores, en cámara el señor Milciades Aguilera, aquí con Pablo Xuda en comentarios y voz comercial, Marcelo Sánchez en los relatos. Podemos observar ahí está el público del barrio 8 de diciembre, el color amarillo y verde, todo el colorido en la hinchada del club Itaibaté. Globos, el golgorio, toda la variedad, todo lo mejor. Compañeros también de otros medios, el presidente de Unión Progreso dentro del campo de juego también. Ahí podemos observar a los árbitros, los jugadores que ya están dentro del campo de juego. Ya rápidamente vamos con la configuración de los equipos. El equipo del Itaibaté con la casaca número 12, Juan Blanco. Casaca número 3 para Gustavo Cabrera. Javier Valdés con la 4, Cristian Amarilla con la 5. Brazalete de capitán para Julio Benítez con la casaca número 13. La número 6 para Ángel Toledo. La 16, David Ruiz Díaz. Osvaldo Mendieta tiene la casaca número 10 con la 11, Eladio Fernández. Benicio Viveros con la 9, con la 14, Justo Saldívar. Es el equipo que prepara Benigno Parra para esta finalísima. Rápidamente ya empezamos a vender y dar también la bienvenida a los patrocinadores que hacen posible la transmisión de este compromiso. Así es, Marcelo, y vamos a empezar agradeciendo a la línea 848 quienes nos hicieron llegar gracias a sus lujosos colectivos, por supuesto. Línea 848, que es San Isidro. Muy bien, ya podemos observar ahí, están posando para la foto el equipo del Itaibaté del barrio 8 de diciembre. Ya rápidamente también ya estamos dando la configuración de los equipos. Ahí está Bazán con la casaca número 11, número 2 para Wilfrido Solís, número 3 para Marcos Villalba, número 4 para Oscar González, 5 para Richard Ortiz, 6 para Rubén González, 7 para el otro Rubén Isaurralde, número 8 para Oscar González, 9 para César González, número 10 Oscar Ferreira, número 11 Edgar Vázquez. Es el equipo el onceno que tiene preparado Miguel Enciso para esta final de campeonato. Parabrisas La Moderna, fábrica de vidrios, templados y laminados, arquitectura e ingeniería, R18 Pillantuda 1620, casi un Cirjal, kilómetro 5, teléfono 504-603. Toda la fiesta del fútbol aquí en el barrio Palomar, en la cancha del Fernando de la Mora. Lindo escenario, una pista muy linda que nos presenta
este estadio aquí en la cancha de Fernando de la Mora. Ahí podemos observar a los dirigentes también. Ahí está el amigo Cristino Amarilla, Kitty, el famoso Kitty, ahí dentro del campo de juego. Un apretón de mano, un saludo para él aquí de la distancia. Esto, señoras y señores, que está por comenzar, todos los niños, la alegría, la fiesta del fútbol presente en el barrio Palomar, en la cancha del Fernando de la Mora. Unión Progreso contra el equipo del Itaibaté. El equipo del Itaibaté con su clásica indumentaria, remera amarilla con colores verdes en los costados, pantaloncitos verdes y medias amarillas. El equipo del Unión Progreso que tiene la camiseta albiceleste con shortcito negro y medias negros. También el compromiso que ya está en juego. Viene saliendo Valdés con la pelota, tocando para quién, para su compañero. Ya estaba anticipando. Ahí está saliendo el equipo del Unión Progreso. Tocando para quién, para Vázquez. Prefiere el cambio de costados en el sector izquierdo. Ahí está habilitado Ferreira. Vamos a ver qué hace Ferreira. Ya estaba la marca del jugador del Itaibaté, rechazando nuevamente. Recupera Amarilla, tocando para quién, para Viveros. Viveros abre para quién, para Osvaldo Mendieta. Viene Ruiz Díaz la pelota. Ruiz Díaz para Osvaldo Mendieta. Ahora sí Osvaldo. Vamos a ver Osvaldo. Prefiere la personal. Paso de largo. Oscar González con la pelota. Osvaldo. Antes había una falta ahí en perjuicio de Osvaldo Mendieta. Corresponde el tiro libre para el equipo del Itaibaté. JR Distribuidora, equipamientos con toldos, conservadoras, bebidas en general, representante de Coca-Cola y Cervepar, pedidos al 550-850. Pelota arriba, cabezazo de Amarilla, se pierde encima del travesaño, nuevamente saque de meta para el equipo del Unión Progreso. Ya rápidamente está reanudando la jugada, tocando por encima, el compañero está recuperando la pelota. Ruiz Díaz está por el suelo, no, ya está anticipando nuevamente, ahí se viene escapando. Es Justo Saldívar que mete el cambio de costados en el sector izquierdo, buscando para quién, para Eladio Fernández que corre. Eladio Fernández, el famoso caballú del equipo del Itaibaté. Podemos observar también al Indio de Oro Azuaga en este momento, presente también hincha fanático del club Itaibaté. Delicias Soft, bodega y lomitería, Cacique Lambaré, casi Yacaré Valija, teléfono 903-546. Viene saliendo el equipo del Unión Progreso, ya está anticipando Amarilla, nuevamente rechaza Cabrera de punta y para arriba, tocando para quién, para Viveros. Viveros nuevamente bajó para Osvaldo Mendieta que ya estaba perdiendo la pelota contra Villalba. Villalba levanta la pelota para quién, para Justo Saldívar. Está Justo Saldívar con toda la categoría, Justo Saldívar. Dejando para quién, para Toledo. Toledo nuevamente que pierde la pelota con Oscar González, quiere meter la pelota al vacío. Está llegando ahí Valdés con la pelota nuevamente, la personal Valdés. Se viene por el andarivel izquierdo. Aprovechamos nosotros y nombramos a los suplentes que tiene el equipo de Benigno Parra. Uber Cantero con la casaca número 1, 8 para Dionisio Chávez, Jorge Ifrán con la 17, Pablo Brites con la número 2, 15 para Cristian Orwe, Sebastián Viveros con la 7, con la 18, Hugo Ortiz es el equipo que tiene en el banco Benigno Parra. Vamos a ver, viene saliendo, se está reanudando la jugada en este momento. Podemos observar ahí también los aficionados presentes aquí en el campo, en la cancha del Fernando de la Mora. Viene saliendo el equipo, ahí está César González con la pelota para el otro González, este es César, es Oscar con la pelota, dejando para quien, para Valdés, ya estaba anticipando Cabrera con esa pelota, tirando para quien al costado. Viene saliendo nuevamente el equipo del Unión Progreso. Se escapa por el sector izquierdo. Viene el pelotazo arriba. ¿Para quién? Con toda seguridad. Juan Blanco descuelga esa pelota. Va a salir. Va a apurar la jugada en este momento. Viene cayendo la pelota en campo del Unión Progreso. Nuevamente ahí está Justo Saldívar con la pelota. Justo Saldívar Junior. Tiene la pelota tocando para quién, para Osvaldo Mendieta. Osvaldo Mendieta mete para quién, para Saldívar. Otra vez Eladio Fernández. Dejó para quién, para ahí está Vivero. Tiró. Gol. ¡Gol! Benicio Viveros abre la apertura aquí en el marcador para Itaibaté. Nuevamente su goleador Benicio Viveros con el pase de Eladio Fernández. Ahí estaba el número 9, el goleador en esta etapa final de la liguilla lambareña de Deportes. Nuevamente Benicio Viveros que abre la esperanza para el equipo del Itaibaté, que quiere ahora consagrarse campeón de la temporada 2005 de la Liga Lambareña de Deportes. Benicio Viveros pone 1-0 para el equipo del Itaibaté. Así es, Marcelo, a pesar del pequeño desequilibrio que encuentra el Itaibaté, consiguió a través de un pequeño descuido de la defensa para la apertura del marcador.
Impresionante la gente como vibró en los goles del equipo del Itaibate, el gol en este caso de Benicio Vivero, su goleador, que nuevamente marca la apertura en este momento aquí en cancha de Fernando de la Mora. El equipo del Itaibate del barrio 8 de diciembre, que le está ganando Unión Progreso y consagrándose momentáneamente campeón de la temporada 2005. Viene saliendo el equipo del Itaibate, ahí viene saliendo Ruiz Díaz, tira la pelota afuera. Podemos observar a Añatora, la famosa persona pública, muy polémica también en la farándula. Viene la pelota arriba, saltando, rechaza Valdés esa pelota, nuevamente se molestan los jugadores de Unión Progreso. Ahí está Toledo, mete el pelotazo con toda seguridad. Juan Blanco nuevamente deja picar esa pelota. En segunda instancia recupera el esférico. Viene saliendo Juan Blanco con el pelotazo que viene cayendo en el campo de Unión Progreso. La pelota viene saltando arriba, salta Amarilla, no gana la pelota, ya está más. Tito con la pelota nuevamente, dejando para quien para Amarilla, Amarilla con la pelota, dejando para quien para Ruiz Díaz. Ruiz Díaz prefiere el pase al fondo para quien, para que corra Osvaldo Mendieta, ya estaba. Villalba retrocediendo esa pelota, recupera nuevamente Mendieta con la pelota, está Eladio Fernández, ahí está el famoso Caballú, dejando para quien para Patito, es el Patito Ruiz Díaz, dejando nuevamente para el Caballú, Eladio Fernández mete el centro para quien, ahí está Eladio, dio gol. ¡Gol! Benicio Viveros nuevamente. Nuevamente Benicio Viveros marca otro gol. El segundo de la tarde, el segundo de Itaibate, el segundo de Benicio Viveros, nuevamente su goleador. El pase perfecto, la peinada de Villalba que desacomoda a su compañero, y ahí estaba el goleador nuevamente. De media vuelta pone el segundo de la tarde. Itaibate 2, Unión Progreso 0 en este primer tiempo. Que quiere Itaibate, quiere liquidar el campeonato, quiere llevarse el título de campeón, la Copa, al barrio 8 de diciembre. Hoy domingo 11 de septiembre del año 2005, Itaibate que marca la diferencia. 20 minutos de la primera etapa. Itaibate ya se pone al frente con 2 tantos de Benicio Viveros. Itaibate momentáneamente se consagra campeón 2005, Pablo. Impresionante, de media tijera, un golazo. Con esto tempraneramente está liquidando el encuentro Itaibate. Viene saliendo el equipo del Unión Progreso. Antes ya estaba recuperando nuevamente. Ahí está Toledo, el jugador de los 4 pulmones. Toledo dejando para quien, para Solís. Y Solís que mete el pelotazo para quien, para su compañero. Ahí está Oscar Villalba, ya estaba. Benítez recogiendo esa pelota, tirando afuera. Estrella Paraguaya CR, la empresa de transporte y carga. Viene saliendo el equipo del Unión Progreso, ya estaba cortando la jugada ahí en el suelo, viene el contragolpe, Amarilla cruzando el medio sector de la cancha, dejando para quién, para su compañero Osvaldo Mendieta, cuando hay un tiro libre de esquina que corresponde al equipo del Unión Progreso. Oscar Ferreira, viene la pelota arriba cayendo, ya estaba rechazando de cabeza Amarilla, pelota que para Eladio Fernández, mete el pelotazo para quién, para que corra Viveros, que no va a alcanzar, ya sale Bazán, metiendo el puntín arriba, cayendo en campo del equipo del 8 de diciembre, del barrio 8 de diciembre, saltando, desacomodando justo Saldívar la pelota. Nuevamente ahí está Vázquez, el jugador del equipo del Unión Progreso, mete el centro arriba, salta cabecilla Oscar González con toda seguridad, recupera esa pelota Juan Blanco cuando está en el piso. Ahí viene saliendo, vamos a ver, se está acercando el árbitro del compromiso Esteban Torres para ver qué le pasa al arquero. Está sentido, aparentemente hubo un choque, sí hubo un choque, podemos observar en la repetición. Asimismo, un fuerte golpe, por supuesto, se merece de repente la tarjeta por parte de la... Vamos a ver, Esteban Torres está animándole a Juan Blanco, que está en el piso sentido en este momento. La pelota que viene saliendo del equipo del Unión Progreso, la pelota sigue picando, agarra con toda tranquilidad Juan Blanco, es esférico. La pelota que viene saliendo por aquí para Viveros, que está habilitado, cuidado que hay un toque ahí. Vamos a observar, ahí están los aficionados, estaba Cristino Galeano, presidente, en compañía de Toriano, Victoriano, el amigo Toriano. Viene saliendo el equipo de Unión Progreso, en campo del equipo del Itaibate, tocando para quien, para César González, dejando para quien, para Vázquez. Este es Vázquez que tiene la pelota, ya estaba la marca de Mendieta. Osvaldo Mendieta con la pelota, así seguando, dejando para quien, para Toledo, que no puede llegar a esa pelota. Nuevamente Vázquez, ya antes hubo una falta. Viene saliendo la quitita, rechaza nuevamente Cabrera. La pelota que queda para quien, para el delantero, ahí está habilitado González, mete el centro arriba, salta, rechaza Cabrera de cabeza y corresponde nuevamente el balón para el equipo del Itaibate. Ahí está Osvaldo Mendieta que cobre una falta en ese momento. Nuevamente tiro libre para el equipo del Unión Progreso. Ahí viene saliendo, mete el centro, cayendo en el segundo palo. Salto para de cuidado que le queda, le pegó arriba y afuera. Joyería Todo Plata, teléfono 904-674. Vamos a observar también
a las bellezas que adornan la cancha del Fernando de la Mora. Contragolpe para el equipo del Itaibate, y se escapa Mendieta con la pelota, dejando por aquí para Eladio Fernández. Vamos a ver qué hace Eladio Fernández nuevamente, dejando por aquí para Toledo. Ahí está Toledo, dejó otra vez la pared con Eladio Fernández que no puede pasar de dos jugadores. Ya estaba Villalba rechazando esa pelota nuevamente para su compañero, que prefiere el cambio de costados en el sector derecho para dice Vázquez. Ahora es Solís, tiene la pelota Solís. Vamos a ver Solís, mete el centro, cuidado para el blooper. En este momento podemos observar un blooper aquí en cancha de Fernando de la Mora. Estudio Contable, Agencia de Aduana, ADB, Despacho General, teléfono 332-062. Viene el tiro libre de esquina, tocando por aquí para Vázquez nuevamente. Vamos a ver, Vázquez quiere entrar al área, se tiró la pileta. Esteban Torres lo vio y lo va a mostrar la tarjeta amarilla, clínico amarillo para el equipo del Unión Progreso, en este caso para Ferreira. Merecida tarjeta amarilla, por supuesto, por la tirada que se realizó. Viene el tiro libre de esquina, arriba, salta, cabecea Cabrera nuevamente por arriba, imparable. Tocando por aquí para Ferreira, metió la pelota arriba, afuera, al costado del izquierdo de Blanco, que deja pasar esa pelota. Está Viveros acompañando esta jugada, Viveros nuevamente el pase, está para Osvaldo Mendieta dejando por aquí para Ruiz Díaz, nuevamente para Mendieta con la pelota, dejando para Toledo, no, déjame a mí, dice Mendieta, prefiere el cambio nuevamente, otro contragolpe del equipo de Unión Progreso, en este caso ahí está Ferreira, Pérez, no puede, ya estaba la marca de Cabrera, el gigante Cabrera. Tito Cabrera nuevamente molestando en defensa, rechaza ahora Saldívar, saca la pelota arriba, nuevamente Cabrera, ¿dónde chutaste Cabrera? Era hacia este lado la jugada. Viene saliendo tiro libre de esquina, jugada peligrosa para el equipo del Itaibate, pegó para quién, para nadie, rebote nuevamente, ahí está, le quedó para el compañero, tiro arriba, Ferreira con gol, para el equipo de Unión Progreso. Ferreira para el equipo de Unión Progreso, el descuento de la tarde, Itaibate 2, Unión Progreso 1. A los 40 minutos de esta primera etapa, para irse al vestuario con el descuento, viene el tiro libre para el equipo de Itaibate, salta Viveros que no alcanza, ya estaba anticipando Villalba. Vamos a observar a Cepí, el gran amigo Cepí, ahí también expectando el partido. Viene la pelota arriba, salta, cabecea, rechaza nuevamente el equipo del Itaibate, viene saliendo Ruiz Díaz, una falta muy fuerte, hay una jugada peligrosa. Tiro libre de esquina, viene la pelota arriba, Villalba de cabeza, Juan Blanco no quiere complicaciones de Villa, esa pelota afuera, Vudú nuevamente figura en la parte final, acaba de finalizar el primer tiempo en este momento Esteban Torres, vamos a los vestuarios, Itaibate está ganando por 2 tantos contra 1, podemos observar Alberto Molina, secretario general de la Liga Lambareña de Deportes, aprovechamos y vendemos con Pablo Chúa. JR Distribuidora, teléfono 550-850, Delicias Shop, Bodega y Lomitería, teléfono 903-546. Ya está por comenzar, ahora sí, reanudamos el segundo tiempo, la pelota arriba, rechaza nuevamente, le quedó para aquí para Unión Progreso, cuidado, se cayó ahí en el área, sigue el fútbol, dice, no pasa nada, podemos observar la Ñatora, entrevistada por Alcides Basualdo, colega también de las 7:50 AM del programa Sucesos del Deporte. Viene retirándose en camilla el jugador del Itaibate, viene saliendo el equipo de Unión Progreso nuevamente, ahí estaba Solís con la pelota, ya estaba la marca de Viveros que bajó a defender también, ahí está nuevamente, rechaza el equipo de Unión Progreso que se complicó y le quedó para Osvaldo Mendieta, está habilitado Viveros, tiró arriba y afuera. Línea 8 y 48, Empresa San Isidro. Busca el empate, 2-1 está el compromiso en este momento. Momentáneamente Itaibate campeón por vez primera de la Liga Lambareña de Deportes. Viene saliendo, ahí está Vázquez con la pelota, está la marca de Valdés, ya se acercó también Guasuí, el famoso Guasú Toledo. Ya está participando nuevamente en la jugada. Nuevamente Villalba con la pelota. Ahí está Villalba, dejando recién para Solís. Oscar González mete el centro. Ahí estaba Valdés tirando la pelota al córner, pelota arriba, salte, cabecea nuevamente con toda seguridad. Sale Vudú con la pelota. Estrella Paraguaya SRL, empresa de transporte y carga. Viene saliendo el equipo del Itaibate, pelotazo que cae en campo de Unión Progreso. Salte, cabecea nuevamente, ya no va a llegar Eladio Fernández. Ahí está avanzando, va descolgando esa pelota. Pica en medio sector de la cancha. Tocó con la mano Chávez, que ya está dentro del campo de juego. Nuevamente la pelota para quién, ahí estaba Tito, que no pudo. Tito está habilitado, ya estaba ahí rechazando esa pelota, no puede rechazar. Justo Saldívar viene a solucionar el problema. Justo Saldívar Junior, amaga esa pelota, vamos a ver qué hace, llega la marca de 2, zigzaguea, pasa de 1, sale con la pelota, Justo Saldívar, palabra mayor en defensa. Panadería, pan pedidos al 554-806. Pelota en el equipo de Unión Progreso, está atacando Unión Progreso, todo Unión Progreso, volcado en campo de Itaibate, la pelota arriba, salta, tira, rechaza nuevamente Cabrera al córner.
Joyería Todo Plata, compostura en general, teléfono 904-674. La pelota que queda en manos de Vudú. Podemos observar al técnico Benigno Parra concentrado en el compromiso. ¿Qué está pasando en la cabeza de Benigno Parra en este momento? Que está ganando, está saliendo campeón por primera vez, dando la alegría a la gente del barrio 8 de diciembre. Viene saliendo el equipo del Unión Progreso. Ahí está saliendo Vázquez con la pelota, dejando para quién, para Ferreira. Tocando Ferreira, ya está la marca de Eladio Fernández, está la marca de Guazú también, pero ya no, nuevamente. Ahí está Villalba, dejando para quién, para Ferreira prefiere retroceder esa pelota para quién, para Oscar González, ya estaba rechazando Ruiz Díaz, mete el contragolpe para quién, para Viveros, que corre, como todo el partido, ya estaba anticipando también, Solís tira la pelota afuera, Popular Cube, la pelota para quién, para Osvaldo Mendieta, está habilitado Osvaldo Mendieta, ya estaba la marca de González, recupera Osvaldo Mendieta, que causa dolor de cabeza también en la defensa del equipo de Unión Progreso, ya está recuperando salida para el equipo de Unión, nuevamente ahí está Toledo, nuevamente el jugador, el que pelea en todo el sector de la cancha Toledo. Vamos a observar también ahí los efectivos policiales preparados también para un festejo. La gente ya está festejando la victoria, el campeonato por primera vez del equipo del Iteibate, que se está consagrando campeón de la temporada 2005. Delicias Soft, bodega y lumetería, Cacique Lambaré, casi Yacaré Lijá, 903-546. Viene saliendo el equipo de Unión Progreso en el sector izquierdo. Vamos a ver, mete el centro, ya estaba anticipando nuevamente el jugador del Iteibate. En este caso era Amarilla, era Cristian Amarilla, el primo del famoso jugador Nelson Cuevas. Rechazo nuevamente la pelota, ahí está Saldívar, mete el pelotazo buscando a Viveros, que viene picando esa pelota. Vamos a ver, está ahí Villalba, que no quiere complicaciones, tira la pelota afuera. Hernández se prepara, Sebastián Viveros, es el hermano de Benicio Viveros, es que el público estaba pidiendo por Sebastián Viveros, y ahí Benigno Parra manda al campo de juego a Sebastián Viveros, entonces para asegurar este campeonato. Quiere hacer más goles el técnico Benigno Parra. El público lo estaba pidiendo, ahí está escapándose de hermano, el pase para quién, para Viveros, está Sebastián, en este caso Sebastián, no pudo llegar, estaba anticipando la defensa, y está saliendo Villalba nuevamente, Sebastián Viveros, que nuevamente soporta la falta, tiro libre que corresponde al equipo de Iteibate, viene la pelota arriba de Mendieta, saltando y cabeceando, no pudo llegar Julio Benítez, el capitán del equipo del Iteibate. Viene saliendo la pelota por quién, para Toledo. Ahí está Toledo mete la pelota arriba buscando sorprender a Bazán, que deja que se vaya la pelota afuera. Sale nuevamente el equipo de Unión Progreso. Ahí está seguro Bazán con la pelota. JR Distribuidora, pedidos al 550-850. Bazán con la pelota pegando en campo de Iteibate. Salta y cabecea Toledo. No puede soportar la falta nuevamente. Julio Benítez rechaza, como puede esa pelota que pica ante Solís. Esta es la marca de Viveros. Este es Benicio Viveros, que gana la posición por potencia. Benicio Viveros nuevamente asegura la pelota buscando un tiro libre de esquina. No, señor, sigue el fútbol, dice Esteban Torres, el árbitro del compromiso. Quedando para quién, para Solís. Solís mete el centro, para quién, para Oscar González. Este era Cube, que liga una patada de amarilla. Tiro libre que corresponde al equipo de Unión. Joyería Todo Plata, teléfono 904-674. Pelota arriba, salta cabecea, salió Juan Blancos con los puños, rechaza esa pelota, Toledo también de chilena, Benítez rechaza esa pelota de Chile, otra chilena de Ruiz Díaz, nuevamente quedó para quién, para Oscar González, que le pegó arriba con toda seguridad, con toda calma, Juan Blanco, el famoso Vudú, que defiende los tres palos del equipo del Iteibate. Parabrisas La Moderna, teléfono 504-603. El público eufórico, gritando, vibrando en la última parte de este compromiso. Iteibate está ganando por 2-1, 2 tanto contra 1, y de esa manera consagrándose campeón de la temporada 2005 en la Liga Lambareña de Deporte. Toda su gente vibrando, viviendo parado este compromiso en la parte final. Ahí viene saliendo, buscando la falta que lo exigió. Sí, al final dice Esteban Torres, corresponde tiro libre para el equipo de Unión Progreso. Ahí le va a pegar, está preparado el jugador Oscar González, le va a pegar Oscar González, pegó arriba y afuera. Joyería Todo Plata, teléfono 904-674. Otro tiro libre para el equipo de Unión Progreso. Viene la pelota arriba, salta cabecea, rechaza nuevamente, le pegó. Ahí se están entreverando, ahí está Cube soportando la falta, sigue al fútbol, dice Esteban Torres, usted hizo la falta, no se haga el simpático. Rápidamente rechaza esa pelota, Saldívar dejando para quién, para Oscar González, que nuevamente pega para quién, para Amarilla cruzando el medio sector de la cancha. Amarilla con la pelota, vamos a ver, soportando la marca de 2 jugadores. Amarilla que corresponde lateral para el equipo de Unión Progreso. Falta poco para que termine, el público vive parado la última parte de este compromiso. Delicias Soft, bodega y lumetería, teléfono 903-546. Pelota arriba, pegó en el travesaño esa pelota, asustando a Oscar González. Pegó en el travesaño de Vudú y se fue afuera, esa pelota corresponde. Saque de meta para el equipo del Iteibate. Podemos observar a la gente también que se hizo presente
presente también en instalaciones del Club Fernando de la Mora. Viene saliendo el equipo del Unión Progreso, pegando por aquí para su compañero Ferreira, no puede soportar la marca. Viene saliendo Saldívar, dejando por aquí para su compañero Ruiz Díaz, que tira la pelota afuera. No estaba Sebastián Viveros soportando la marca. El equipo del Unión Progreso, en este caso de la Ferreira. Viene el tiro libre de Oscar González, la pelota arriba, peinó Cube, no puede soportar la marca Cube. Ya está rechazando nuevamente Valdés. Dejando para quién, para su compañero Viveros, nuevamente para Cristian Orue, para Cristian Orue, la pelota para Viveros, está Viveros, vamos a ver, solo Viveros, no pudo soportar la marca, ya estaba rechazando, quiere recuperar Orue con la pelota, ya está la marca de Solís nuevamente, guapo jugador, Cristian Orue, que está aguantando en este segundo tiempo también la nueva incorporación del equipo de Itaguaté, y está habilitado, están totalmente en posición adelantada, Cristian Ortega. Isaurralde con la pelota, César Isaurralde, viene cruzando el medio sector, la marca de Toledo nuevamente, ahí vamos a ver Toledo ganando la posición del jugador Ferreira, ahí podemos observar en primera plana el goleador de la etapa final del campeonato, Benicio Viveros, viene el tiro libre para el equipo de Unión Progreso, Oscar González mete para aquí buscando a Cuba, ya estaba rechazando Cabrera, la pelota arriba, una chilena de Cristian Ortega que se va afuera, deja pasar, corresponde salida para el equipo del Itaguaté. Nuevamente la pelota arriba saliendo para el Unión Progreso, ahí está Isaurralde peleando la marca de Toledo, ya estaba anticipando y rechaza a Eladio Fernández. Nuevamente cabecea Villalba, para su compañero Vázquez con la pelota, este es Vázquez, dejando para su compañero Isaurralde para Vázquez nuevamente por el sector izquierdo, mete el pelotazo para Cristian Ortega, de espalda el pase para su compañero Ferreira, tira la pelota que sale desviado, tiro libre para el Unión Progreso, viene el tiro libre al segundo palo, cayendo Eladio Fernández de cabeza, bajó a rechazar esa pelota. Viene el peligro, nuevamente Eladio Fernández con la fuerza de cuántos caballos de potencia. Viene Cristian Orue con la pelota, está habilitado. Se viene, está Sebastián Vivero, está Sebastián Vivero, está el tercero, está gol. De Itaguaté, Sebastián Viveros nuevamente, es el hermano ahora, Viveros por 3, señoras y señores, el pase de Cristian Orue, habilitadísimo, Sebastián Viveros, el jugador de refresco, el público que pedía por él, entró ahora a darle la alegría al público, a la barra del barrio 8 de diciembre, Itaguaté se consagra campeón de la temporada 2005, pone justicia al marcador, Itaguaté con gol de Sebastián Viveros, Itaguaté 3, Unión Progreso 1. Parabrisas La Moderna, teléfono 504-603. 40 minutos de la segunda etapa. Sebastián Viveros da la alegría al barrio 8 de diciembre. El público que vive de pie. La parte final de este compromiso, los jugadores que se abrazan, el técnico Benigno Parra, toda la directiva, Justo Saldívar también el asistente técnico de Benigno Parra, todo el mundo aguados, los ojos de los hinchas del equipo del Itaguaté viviendo la parte final, todo el mundo parado, esto que se termina, faltando minutos, segundos para que acabe, pelota que cae en campo del Itaguaté, rechaza de cabeza, ahí está, Orue nuevamente ganando como siempre, Cabrera la pelota le quedó para Oscar González, le pegó Pegón, Benítez es esférico, nuevamente quedando para para Isaurralde, salta y rechaza nuevamente de cabeza, Eladio Fernández lateral para el equipo del Unión Progreso. JR Distribuidora, pedidos al 550-850. Viene saliendo el equipo del Unión Progreso, en este caso hay una falta, ya rápidamente Solís, nuevamente dejando por aquí para Toledo, ahí está Toledo que cae, soporta la falta del equipo del Unión Progreso, sigue el contragolpe, 3-1 ganando Itaguaté, el público vive de pie en la parte final de este compromiso en cancha de Fernando de la Mora, se está consagrando campeón por primera vez de la temporada 2005, el club Itaguaté del barrio 8 de diciembre, vamos a ver la pelota arriba, salta de cabecilla, deja picar esa pelota, ahí no quiere complicaciones, cuidado que está habilitado nuevamente, haciéndose figura en la parte final, Juan Blancos Vudú haciéndose figura en la parte final en este compromiso. Delicias Shop, bodega y lumitería, teléfono 903-546. Tiro libre de esquina para Unión Progreso, viene el tiro libre cayendo en segundo palo, salta de cabecilla Benítez, rechaza esa pelota, ahí está para ayudarle Eladio Fernández, ya nuevamente para quien Solís se metió a los 16,50, está el Benítez, ya estaba la marca de Ruiz Díaz que tira la pelota al córner, se prepara Chávez, Dionisio Chávez, es el jugador que está ya dentro del campo de juego con la casaca número 8, Dionisio Chávez, el público que vibra, los minutos, los segundos finales,
que se acabe, dice el público. Esteban Torres que mira su cronómetro. Ahí está la pelota dejando para quien, para Cristian Orué. Ya estaba la marca de Solís, lateral para el equipo de Unión Progreso. Se prepara otro cambio, ahí está saliendo para que lo aplaudan. Benicio Viveros se está retirando. Benigno Parra lo sacó para que el público le reconozca, para que el público lo aplauda, para que vibre con él en la parte final. Ya se está retirando Benicio Viveros, el goleador que marcó 5 goles en 3 partidos al equipo de Unión Progreso. Me imagino que Wilfrido Bazán, el arquero de Unión Progreso, lo está soñando a Benicio Viveros y lo va a soñar por mucho tiempo más. Es que le hizo 5 goles en 3 partidos Benicio Viveros. Ya está Dionisio Chavos en el campo de juego. Podemos observar al público. Escuchamos el jolgorio, la alegría de la gente del barrio 8 de diciembre. Por primera vez Itaibate está saliendo campeón. Por primera vez se está consagrando campeón de la temporada 2005. Aquí en cancha de Fernando de la Mora podemos observar, ahí está Cristino Galeano. Está Benigno Parra concentrado. Ahí está Justo Saldívar, también asistente técnico. Y todo el equipo en la banca de suplente vibrando. Ahí está Benicio Viveros que marcó 5 goles en 3 partidos. Un gol en cancha de Puerto Pabla en la primera final. 2 goles en la cancha del vencedor. Y otros 2 goles en la tarde de hoy aquí en cancha de Fernando de la Mora. 5 goles en 3 partidos. Benicio Viveros que está en la mira de varios empresarios. Hay propuesta para salir del país, como también en el ámbito local, en clubes de la división profesional. Ahí podemos observar toda la afición deportiva del Club de Itaibate vibrando los minutos finales de este compromiso. Señoras y señores, nuevamente Vudú haciendo la suya, haciendo para el tiempo también. Todo forma parte de la fiesta del fútbol. Panadería Pan G, pedidos al 554-806. El público que vive presente, el público que vibra, que grita, que está parado, abrazándose, gritando. Finalizando este compromiso, la gente que quiere que se termine, señoras y señores, esto que se acaba en cualquier momento. Ahí vemos nuevamente el público gritando. Itaibate campeón de la temporada 2005 en la Liga Lambareña de Deportes. Se está terminando este compromiso, señoras y señores. Todos ya están mirando a Esteban Torres que quiere que se acabe este compromiso. El público está por invadir el campo de juego. Señoras y señores, la directiva del equipo de Itaibate vibrando también parado. Podemos observar, ahí está Esteban Torres en primera plana. Esteban Torres que mira su cronómetro. El público que le grita, termina. Benigno Parra también mirando, de aquí para allá caminando, que no se queda quieto en ningún momento. Es que está consagrándose campeón por primera vez en la temporada 2005 el equipo del Itaibate. Esto está que se termina, señoras y señores. Termina el compromiso aquí en cancha de Fernando de la Mora en Barrio Palomar. Por vez primera, Itaibate se está consagrando campeón de la Liga Lambareña de Deportes. Viene saliendo nuevamente, vamos a ver. Solís estaba perdiendo la marca, está Toledo nuevamente para la jugada. Esteban Torres finalizó el compromiso, dame la pelota, esto se acabó, señoras y señores. Itaibate campeón, Itaibate campeón por primera vez en la Liga Lambareña de Deportes, temporada 2005. Podemos observar a todos los futbolistas, el cuerpo técnico, la directiva del equipo de Itaibate abrazándose, haciendo la pirámide humana en este momento. Toda la alegría, todo el jolgorio del público del barrio 8 de diciembre gritando. Los jugadores que invadieron el campo de juego están entrando en este momento. Itaibate es campeón de la temporada 2005. Podemos observar y escuchar el sonido ambiente en este momento, lo que está ocurriendo en el campo de juego. Itaibate es el nuevo campeón, inscribiéndose en los archivos de la Liga Lambareña de Deportes. Itaibate campeón 2005. Ahí podemos observar los abrazos. Ahí está Cabrera abrazándose con los jugadores. Ahí está Chávez también. Ahí podemos observar a Justo Saldívar. Ahí está Amarilla también, que tuvo muy buena participación, muy buen desempeño en estos partidos finales. Ahí están abrazándose Uber Cantero también, que aportó lo suyo cuando le tocó defender los 3 palos del equipo del Itaibate. Observando toda la afición deportiva en este momento en Andas. Cristian Orué, escuchemos toda la alegría, el jolgorio del público del barrio 8 de diciembre.
Ahí vamos a observar, señoras y señores, Oscar Bogado, también ahí el tesorero de la Liga Lambreña de Deporte, abrazándose con el presidente campeón, el señor Cristino Galeano en este momento. Mucha emoción, lágrimas en los rostros, en los dirigentes, en los futbolistas, aquí de esta institución que por vez primera se consagra campeón de la temporada 2005 en la Liga Lambreña de Deportes. El abrazo también con los expresidentes de la institución, Virgilio Molinas y el señor Ramírez, Liderato Ramírez, podemos observar en este momento y escuchar cómo se están abrazando también los jugadores, el grito de la gente. Ahí está Toledo, hay lágrimas en los ojos de Toledo en este momento. La podemos observar al capitán también, con los ojos aguados, y no es para más. Itaiguaté es el nuevo campeón de la temporada 2005. Tenemos también a otro amigo, ahí podemos observar a Amarilla, toda la alegría dibujada en los rostros de los futbolistas, dirigentes, aficionados. Ahí le podemos observar a Cristino Galeano también en la nota con Alcides Basubaldo, colega, compañero de las 7:50 AM, haciendo la nota al presidente. Escuchamos el grito de los futbolistas campeones de la temporada 2005. Escuchamos las palabras de Sebastián Viveros, el autor del tercer gol del partido. Sebastián Viveros, muchas felicidades por este logro, le dio el campeonato a Itaiguaté. Sí, felicidades, gracias por las felicitaciones y sufrido campeonato después de los 90 años en nuestro club. Merecía hace mucho y por fin se nos pudo dar este grupo estupendo de jugadores que tenemos en el plantel. Definiste de muy buena forma el tercer gol, Sebastián. Sí, es una jugada ganada por el compañero Cristian Norugués, que me dio el vacío y nada más tuve que tranquilizar y eludir al arquero y mandar a la red. Hay un APT, Sebastián Viveros, Ñambo Gaina, en el barrio 8 de diciembre, donde la Hatsu Bebé, la Itaiguaté campeón, Hatsu Ñambo Gaina, sufrido barrio 8 de diciembre, dedicado a todo ese pueblo de 8 de diciembre que merece más buen campeonato. A todos los seguidores de Itaiguaté, especialmente a todos mis familiares y todo el pueblo de 8 de diciembre. Gracias, vale. Bien, estamos aquí, señoras y señores, ya Itaiguaté campeón en este momento. Los abrazos se están esperando para hacer la entrega de premios, se está entregando las medallas a los campeones. Ahí está Uber Cantero, está Paulo Brites. Vamos a observar a los futbolistas. Ahí está también el presidente de la Liga Lambreña de Deportes, el señor Ramón Alderete, esperando al capitán Benítez, al señor Julio Benítez, entonces, que tiene brazalete de capitán para alzar por primera vez en la Copa de Campeón de la temporada 2005. Esto es para usted, le dice el presidente de la Liga Lambreña de Deportes, el señor Ramón Alderete. Está mostrando a su público que vino a ver campeón a su equipo. Julio Benítez, nuevamente entonces levantando la copa por vez primera para el equipo de Itaiguaté. Es campeón de la temporada 2005 de la Liga Lambreña de Deportes. A nosotros tu reino, ahora que somos en una tierra como el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no me dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Gracias, Señor, por este título.
se están preparando los futbolistas para hacer la famosa vuelta olímpica. Ahí está la bandera gigante del club de Itaiguaté en este campo también, ya dentro del campo de juego. De esta manera nosotros también nos estamos despidiendo de la transmisión, agradeciendo a los patrocinadores que estuvieron presentes con nosotros, por supuesto también al staff deportivo de Acción Deportiva, con Sucesos del Deporte, encabezado por el señor Alcides Basubaldo. En los comentarios, el señor Edgardo Romero, voz comercial, Pablo Chuga y coordinación, Marcelo Sánchez aquí en relatos también, por supuesto a Milciades Aguilera, que estuvo en cámaras haciendo todo el trabajo de edición para tener esta velada, esta fiesta del fútbol con las imágenes del SNTC Rocorá. Pablo Chuga, será hasta un próximo encuentro. Así es, Marcelo, nos resta decir muchas, pero muchas felicidades al club Itaiguaté, Marcelo Sánchez. Muy bien, entonces nos despedimos así, la vuelta olímpica, ahí podemos observar los aficionados llevando la copa. Itaiguaté es el nuevo campeón, es el campeón de la temporada 2005 de la Liga Lambareña Deporte. Salud, Itaiguaté campeón 2005. Canal para Arturo, el contentísimo, tenemos palabra también le dijo el título. ¡O algo! ¡Bravo! Nada, bien tipo, La conchita. Acá la conchita, acá la conchita, vamos, ya. A la conchita. Ah. Miguel Toledo, así me venía a ser la campeón, por fin le quedaste ese campeón. Sí, estamos yendo con vuelta de gris. Estamos ya a sufrir. Dile hoy que se la vuelta campeón. Ya hoy de gris, a la chera donde ella se está campeón, ya se está de gris. A la pueblo de barrio. A la pueblo. Y el A ver, ¿dónde vamos? Gracias. Bien, Julio Benítez, sabe capitán Itaiguaté, Beguá, y hacer la campeón Jesús Benítez. Realmente Jesús Peña hace 90 años a vuelve ya movió el pueblo de Itaiguaté. Arema, ojalá vamos a mitad, ¿verdad? Arema, tenemos a hoy a llamado a ser campeón de Roga, pero van a orero muy la papel o sea casi cuál vale. Anden de catu por esta pues cuepe, ni tú no haces ni evita pues cuepe. Upecite. Ni tú no haces ya. Gracias Tito ahí, roño tende pointe hija. Gracias a los guapos a la Icupepe nos hace venir. Más le mandó vaina Juan, Juan realmente se mandó a la Virgencita prometerse hasta sacar Icupepe a cumplir esa promesa. De Julio. Igualmente. Nos encontramos en compañía del goleador de Itaiguaté, Benicio Viveros. Se mandó 2 golazos para que Itaiguaté logre el título tan ansiado en este 90 años de vida institucional. ¿Qué significa para vos, Benicio? La verdad que significa un triunfo muy importante. Me siento muy contento, público que nos vino a apoyar. Y la verdad que le agradezco al público y a mi familia que me apoyó mucho. También el público en sí apoyó bastante y buena respuesta por parte de la afluencia masiva de Itaiguaté. Y la verdad que los 90 minutos me apoyó y me alentó mucho el ánimo para sacar el triunfo. También en compañía de Óscar Abogado, directivo del Club Itaiguaté y también de la selección lambareña, y por fin se dio el título para Itaiguaté.
La verdad que eso tuvo que esperar 90 largos años, ¿verdad? Y bajo esta presidencia que trabajó con mucha humildad con los jugadores que estuvieron con todo el tiempo con mucha humildad trabajando, ¿verdad? Y se pusieron todos los muchachos después de remontar aquel primer partido adverso que tuvieron. Y de hecho, acá lo único consagrado son los jugadores que pusieron todo de sí, ¿verdad? Como le digo, el club es un club muy humilde, por cierto. Ellos trabajaron de acuerdo a las posibilidades, no pidiendo nada a la institución, y eso vale mucho más que cualquier otra cosa. En compañía de Cristino Galeano Aguilera, presidente del Club Itaibaté, y al fin se dio el título tan ansiado en este 90 años de vida institucional del Club Cristino. ¿Qué significa para vos este campeonato? Mira, Michelle, muy contento antes que nada, realmente así como lo mencionaste, una institución con vida institucional 90 años, no pudo conquistar un título y hoy se hizo realidad, prácticamente se marcó una época y esto no tiene nombre, para mí es indescriptible esto, ¿verdad? No sé cómo se justifica, pero el factor principal es la armonía que existió tanto en la parte directiva como fundamentalmente en el plantel de los jugadores, y eso fue un factor importantísimo para mí. Con mucha humildad llegamos a conseguir este título que tanto anheló y le faltó a una institución y en un club querido como es Itaibaté. Bajo su presidencia entonces Itaibaté entró en la historia del fútbol de la Liga Lambareña. Es así, ¿verdad? Pero más bien, como siempre digo yo, esto fue un proceso, ¿verdad? Prácticamente el 80% del plantel que hoy se consagró campeón llegó a la final en el 2002 y prácticamente una camada de jugadores que vino haciendo su trabajo, ¿verdad? Tanto ellos como dirigentes que estuvieron años anteriores, ¿verdad? Yo creo que fue un proceso, ¿verdad? Y solamente se cumplió hoy, por supuesto bajo mi presidencia, ¿verdad? Y por eso estoy agradecido a toda esa gente que realmente han apoyado y colaborado, tanto fanáticos del Club Itaibaté, socios, colaboradores, dirigentes, ¿verdad? Entonces los dedico a ellos, ¿verdad? Este título, este triunfo que tanto anheló el Club Itaibaté. Ahí me nace que ese hermano Cristino Galeano Aguilera, presidente de Notay Itaibaté Peguá, por fin hacen la campeón. Sé cómo con el hace deseo. Argentina peña ganar, Paraguay ganar, cuida pasar Argentina, Itaibaté son la campeón. Alguna vez, con 90 años, por donde para 90 años peña semilla campeón, Shoki Cristino. A coincidencia, mi ciudad se la hace deseo ahí, un poco de historia ya marcada, Argentina contra a UPSA y se da curigo ore club ya por institución, efectivamente no más mi ciudad. Ahí me han a venir no paran de técnico campeón, a superar la Itaibaté semilla campeón de UP, le a meter parra, ¿te copinas? Y por la meter amigos así, pero conseguir los objetivos a los de la página Itaibaté porque estaban más poja con gente humilde, prácticamente la virucción ya es hacer un baraja o conseguir los objetivos con 90 años de a página. Axe, desodorante para todo el cuerpo. Marcales El Camino presenta la noticia deportiva del momento. El próximo día domingo, el Club Itaibaté festejará su primer título oficial en 90 años de vida institucional, enfrentando desde las 13 horas a la Selección Lambareña de Deportes, que se prepara para el Campeonato Nacional de Interligas. El encuentro será en cancha del Puerto Pabla. Lambareña va a ser uno de los grandes protagonistas seguramente de la 11ª región deportiva, mientras que el Itaibaté se consagró el domingo pasado nada más como campeón justamente de dicha Liga Deportiva del Departamento Central. Posteriormente se definirán los títulos en las categorías cadetes e infantil, todo esto en el Puerto Pabla el domingo en Lambaré. Estamba eco y romo de ATN de Expo Concepción de Yapoba Jamba. Oigo mi chai cane o va, sepa. Iba a ir con el título de Anderupay, pero iba a ir el Anderupay de Aramo, sepa. Muy va iba a Monguay se patacuape y paisa no y que en este jate. Muy va a coro de Pátaro o PM para el Catavani. Con la parte informativa
la parte deportiva. Viva Aguilera, va para el presidente, ¿entiendes? Auyembo Ejara, Yaguarecoina Itaibate, campeón de la Liga Lambareña de Deportes. Buen día con el Tipora, Serentán, Paraguay, ja, te damos de Huascuera, Peabey. Umi, ñangresa Jaracuera, ñangresa Jaracuera, pe. Abuelina Sanguinú Roque, fanático del club Itaibate. Fernando de la Mora Cánzape, barrio Palomarpe, Oña Acuripe, partido Paja, la finalísima de la Liga Lambareña de Deportes. Itaibate, ja, Unión Progreso. Upe primera final Peningo gana Curi Unión 2-1. Haupei Mocoin Jape vencedor Cánzape Itaibate y Catu Priveo gana 2-0. Mocoin Vea gol Oyujucuri Benicio Viveros. Apenas inhala plantel verde amarelo. Nunca ninguna Itaibate no se iba a la campeón. Jacuaco Aripe Ombotizna Porondupá Ari 90 años. Jajasipe ni me orere 11.000 campeón de bajo la presidencia de Cristino Galeano Aguilera. A la mueve don Cristino Amarilla, a pebaja es una Casildo, Capatá, Itaibate, Pegua. Maimaveta Pichacuera, Oye Jucuao, barrio Palomarbe, Jopaite, 8 de diciembre, Guano, mueve Garelí, Indio de Oro Azuaga, a ver Itaibate, Gua. A filmar a esa pella de una cuña rumbure a metiendo ya rey la gol. Ni arquero no ya rey ni pico la se. Eladio Fernández, Hombo Siriña, Inguirú, Benicio Vivero, Feo Chutay, ya super, gol, Itaibate Pegora, Benicio Viveros, Iñacuaja Imbarete, Acuente Tapia y Tomo en gol, Unión Progreso, Leje, Jaime Coijamo en que Odepejaba ahí, defensor, Unión Gua, Hayacatúa, Peñi Derecha, hoy no paga la vaca pipopo, Ombo Burre, Boja Pibra, Burre, Asajina la vaca pipopo. Podés contar, Ombo Lewi Vesna Unión a través de Rubén Insaurralde, Tomangueja, Boingo Jinape, Arco Yurube. La hora arquero, oye, Erogina Vudú, te tiene personaje de dibujo animado. Ñatora, ojo a irse la partido, porque y sobrino Cristian Amarilla, oja a Itaibatepe. Jaeringo Pepino Cuevas Primogina, la vuelve Caballo Caballero, Bacapito, Poñen Bozarello Ayupaja, fútbol, finalísima, ya que ojo Ibate, Itaibate, el que se la peje y de Sebastián Viveros, 11 super arquero, Osu León Mocasó, Moinguema Catú, gol, Itaibate, Pei Papaque, Petei, Mocoin, Jambojapu. Itaibate, Mojapú, Unión Progreso, PTI. Oyujuja, CPB, PTI Villa, una estrella. Seclub Itaibate, bajo la conducción de Benigno Parra. Jae Omuacágina, Jarilla asistente, Justo Saldívar. Itaibate, flamante campeón de la Liga Lambareña de Deportes. Jauricala y Público Cuérape. Presidente Tendotá, Cristino Galeano Aguilera. Por relatado y copartido del colega Marcelo Sánchez, Pujoe, Radio AM 750. Caraíte nota presidente de la Liga Lambareña de Deportes, Ramón Alderete, Omepe, Canguá, La Copa, capitán Julio Benítez B. Hoy con la vuelta olímpica, Toril Javi a Pepe, no sé, Fernando de la Mora Cánzabe, Pepe Blanco, Tito, Tairanibe, Opucabú, dirigente Oscar Bogado, a ver, Miguel Toledo, Jumpicase, La Canguá, La Copa, Jaupeba, Semupu, Arore, Terei, Oye, era esta quien debe gol a Pojare, Sebastián Viveros. Veníamos sufrió el 8 de diciembre, dedicado a todo ese pueblo del 8 de diciembre que merecemos el campeonato. A todos los seguidores de Cuita, a todos mis familiares, y todo el pueblo del 8 de diciembre. Julio Benítez, sabe capitán Itaibate, ¿verdad? No sé la campeona si puede venir, Realmente a su país hace 90 años a ver ya me voy a llevar el pueblo Itabateo. Arema, ojalá mitad na verdad. Arema, areterino, a ver, hoy ya se llama, se se campeón de robar, pero ana arero me la papel a esa casa para la vale. No me diga Oribe, Sí, ahí que iba. no me no con Ah,
de Quijano, para que se me va, pública, ahí me hace que hermano Cristino Galeano Aguilera, presidente de Taita de Baqueteba, por fin hace la campeón, ¿cómo pueden regular eso? Argentina tenía ganas, Paraguay no ganó, Argentina Taita de Baqueteba la campeón, una vez, hace 90 años, por donde está Ari, 90 años tenía la campeón, Cristino. A conocimiento bien iniciado, se lo hace ahorita, un poco de historia en marca Argentina contra el pesadizado se ha ocurrido recluido ya por la institución efectivamente no más inicial sufrido pero lo más gracias a la humildad de los muchachos realmente del plantel de los jugadores al país realmente por el apoyo de la gente de colaborar de afuera tanto directivos socios jugadores mismos. David Japete, haciendo está presidente Liga Lambareña de Deporte Peguá, caray Ramón Alderete, Jauajema ya pura peco campeonato lambareño, y se batón se mira campeón presidente. Hace un pequeño cierto campeonato, todo Itagatón sea campeón, porque en Dan se puede ser campeón, baja ellos sean Tampa. A todo que yo de en ya la peto me en de Tinsain va a pojas y tú. Cuando te podemos dejar así, pues tenemos una tanga buenos jefe camarógrafo clase A, Miller Cuenca. Como abatanga, fuiste de una Gerardo Zárate, Peníote, Tomatigua, Hernán Gaby González, Sala Técnica Panisina, Ramón Toledo, Control Central, Vicente y Beneo Medina. Tenemos Manandú, Viciades Ailera, Vaca Pipopó Deportes, Kai Ujape. Ahora poco indi pajape fin de semana hay mecuri che club querido Itaibate canchape. José Curida campeón por un dipa ari 90 años de vida institucional. Hay que ocurrir la festejo, la agasajo, la cena de campeones con todo el plantel, socios y dirigentes amigos, ahí periodistas y por supuesto con la comisión directiva, el técnico Benigno Parra, bajo la dirección de este señor Itaibate, flamante campeón de la temporada 2005, Antonio Aguilera, Angatea Villachacuri, Vario Indio de Oro Azuagape, fanático del club Itaibate, en la cena había Curi Angola. Acá baja es la lista del plantel campeón. Arqueros, Vaca Pipopollo Cojaracuera, Juan Vudú Blanco, a Uber Cantero. Ya está al asistente técnico Justo Saldívarpe y señora. Defensores, Tapucuepe, integración Gustavo Cabrera, Javier Valdés, Julio Benítez, el gran capitán, ahí Cristian Amarilla. Lutepe, mediocampista cuera, Ángel Toledo, David Ruiz Díaz, Osvaldo Mendieta, a Justo Saldívar, Ubatón Juane, Eladio Caballú Fernández, a Benicio Viveros, Laupepe ya está Justiniano Blanco, Pejaengo y Liberal Jatá, tengo la Oguía hoy me ha Mosquetera Pucureyo que se gusta. Había integrado en el plantel campeón de Pablo Guerrero, Dionisio Chávez, Virgilio Villanueva, Jorge Isfrán, Pablo Brites, Cristian Orue, Sebastián Viveros, a Hugo Iñaki Ortiz. Presidente Tendota, Cristino Galeano Aguilera.